Bueno, nosotros vamos a analizar en esta clase la base biofísica del electrocardiograma, observando que el corazón tiene aproximadamente 10 a la 10 células con estados de activación eléctrica diferentes, que en forma cíclica van generando potenciales intracelulares. No son parte de la práctica cotidiana, pero sí nosotros podemos registrar en forma indirecta desde la superficie corporal por medio de electrodos esas variaciones de potencial extracelular y observaremos así el comportamiento eléctrico de nuestro corazón, específicamente el fenómeno de despolarización y repolarización. A esto nosotros le vamos a llamar electrocardiograma. Para poder interpretar qué es lo que sucede, nosotros observamos acá un tórax y en realidad, como nosotros somos parte, estamos formados por un 60% de agua y tenemos el corazón encerrado bajo tejido, hay una caja torácica, en realidad nosotros podemos desde la superficie corporal, como ustedes van a observar, voy a poner un punterito, desde la superficie corporal, registrar potenciales de este enorme campo eléctrico que tenemos acá en el tórax, generado por el corazón. Entonces, cada célula cardíaca está inmersa en el torso. Como yo les dije recién, nosotros hablamos de que el torso es un conductor electrolítico y que cada vez que se propaga un potencial de acción en el corazón, nosotros tenemos campo eléctrico generado que va a depender de las cargas que se están moviendo. Entonces, un gran campo eléctrico extracelular y al mismo tiempo diferencias de potencial en cada punto a cierta distancia del corazón. Aparecen variaciones de potencial, registros superficiales de actividad eléctrica que lo vamos a lograr a través de un electrocardiograma. Acá quiero hacer un comentario. Cuando nosotros hablamos de que se produce una estimulación y se inicia la despolarización, recuerden ustedes que en la superficie nosotros vamos a tener cargas negativas que avanzan hacia zonas en reposo que superficialmente estarán positivas. Entonces, vamos a tener un frente despolarizante que avanza desde la generación hacia el vértice del corazón. Esto hace que se despolarice totalmente la superficie del corazón y el mismo tejido cardíaco. Obviamente, en cada instante de ese avance va a aparecer como una frontera o un límite entre la zona que va despolarizándose con respecto a la zona que está en reposo. Entonces, tengan en cuenta que lo que yo puedo medir es la interfase. Entonces, acá en este gráfico, nosotros tenemos el corazón como un gran generador, los, el campo eléctrico que se superpone entre las cargas, obviamente, y las líneas de potencial, donde nosotros tenemos en el medio la línea de potencial cero. Por supuesto, esto hace que yo tenga una zona de cargas negativas que avanzan hacia otra zona de cargas positivas. Acá tengo entonces un gran dipolo que es el que yo voy a estudiar. Cuando yo tengo la célula cardíaca en reposo, yo tengo negativo el interior y positivo el exterior. Entonces, en la membrana, yo tengo un polo de membrana que yo le voy a llamar doblete,
Y ese dipolo de membrana o doblete es el que varía cuando se despolariza. Pero como los dipolos de membrana son tan pequeñitos, la distancia entre ellos, yo lo que puedo seguir en realidad es lo que ocurre en la superficie. Entonces, cuando yo estimulo una célula cardíaca, yo voy a poder registrar la variación de potencial en el dipolo superficial, es decir, las cargas negativas que avanzan sobre las zonas en reposo que están positivas. Obviamente que esto implica que hay un doblete acá, que era negativo, positivo en el interior, que cambió cuando estamos avanzando, el reposo está positivo adentro, negativo afuera, perdón, positivo afuera, negativo adentro. Esto hace que cuando yo termino la despolarización, ese frente despolarizante me va a terminar logrando tener cargas negativas en el exterior y positivas en el interior. Entonces, desde que empezamos acá hasta que terminamos, nosotros decimos que hemos despolarizado, es decir, se invirtió la polaridad de la membrana. Esto hace que ahora el interior quede positivo y el exterior negativo. Entonces, lo vamos a representar como el doblete que estaba en la primera figura, positivo-negativo, ahora va a estar invertido negativo-positivo. Esto nos permite comprobar que la fibra está totalmente despolarizada. Para poder entender todos estos fenómenos, hagamos un repaso de lo que es campo eléctrico. ¿Ustedes se acuerdan que una carga generadora puede provocar una perturbación alrededor de sí mismo, de tal forma que si esa carga generadora es positiva, yo voy a tener una zona esférica de influencia en el cual si yo coloco una carga de prueba a una distancia R, esta carga de prueba, que por convención es positiva, va a tratar de alejarse, o sea, fuerza de repulsión. Este vector que mide esa intensidad que tiene la carga de prueba en ese campo, la intensidad, la tendencia a apartarse, va a ser el vector intensidad de campo eléctrico, E. Y se calcula como la relación entre la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba. Obviamente que nosotros podemos analizar, trabajando con la ley de Coulomb, que se acuerdan ustedes, la fuerza eléctrica, la intensidad de campo me quedaría como K por carga generadora sobre la distancia al cuadrado. Si yo tengo un potencial eléctrico, en ese punto, esa carga de prueba que está soportando un vector intensidad de campo, también va a tener un potencial eléctrico, que va a medir la capacidad que tiene la carga de moverse en ese campo, es decir, hacer trabajo, con respecto a la carga de prueba. Ese potencial es una magnitud escalar que nosotros la llamamos V, medida en voltios. También se calculaba, reemplazando trabajo eléctrico como fuerza eléctrica por distancia, como K por Q generadora sobre la distancia a la carga de prueba. Si yo tengo una carguita en otra posición, por ejemplo, la carga 2, yo voy a tener un potencial 2 y voy a tener un campo eléctrico 2. Pero este campo eléctrico 2 va a ser diferente al campo eléctrico 1. ¿Por qué? Porque varía la distancia. Puedo tener la misma carga generadora, pero la distancia es menor. Por lo tanto, el potencial eléctrico y el vector intensidad de campo van a ser mayores. ¿Está?
Esto que se ve acá es un dipolo eléctrico. ¿Qué características tiene el dipolo eléctrico? Son dos cargas iguales y opuestas separadas por una pequeñísima distancia. Y uno podría decir, bueno, en nuestro corazón, ¿dónde estaría ese dipolo? Y puede ser el doblete. Es el dipolo chiquitito entre el espesor de la fibra, entre la zona negativa y la zona positiva. Ahora, la intensidad y orientación del dipolo se va a describir mediante un concepto físico que es el momento dipolar. Ese momento dipolar reemplaza a este dipolo por un vector que apunta desde la carga negativa hacia la positiva. Y yo le voy a llamar vector dipolo. En realidad es un vector representativo de la interfase, es decir, estas cargas negativas vienen con respecto a la despolarización que avanza sobre las zonas del reposo que están positivas. Por lo tanto, este vector dipolo va a estar representado por este momento dipolar y la distancia d es el módulo del vector posición de la carga positiva con respecto a la carga negativa. Me va a quedar así, como esa flecha negra, a la que yo voy a llamar momento dipolar y con la cual yo voy a reemplazar el dipolo superficial que estoy analizando. ¿Cómo se calculaba el momento dipolar? Y con el producto de la carga por la distancia del dipolo. Como son, el concepto de definición de dipolo son dos cargas iguales, me va a quedar a mí que el momento dipolar es equivalente al producto de la carga por la distancia. Bien. El potencial del dipolo, generada por un dipolo en la carguita de prueba, si yo tengo acá el dipolo, tengo que estar a una distancia de, tengo un campo de acción y otro campo de acción por la carga positiva. Ese dipolo está representado por el vector negro que yo he dibujado ahí. Entonces, si yo coloco una carguita de prueba a esa distancia, R1 de la carga generadora negativa y R2 de la carga generadora positiva, yo voy a tener dos potenciales eléctricos, B1 y B2. B1 va a ser K por carga generadora sobre la distancia R1. B2 va a ser K por la carga generadora sobre la distancia R2. Ahora, ¿por qué yo analizo por separado? Porque en realidad cada carga, la negativa y la positiva, generan un campo eléctrico que se superpone, por lo cual esta carguita de prueba va a estar expuesta a los dos efectos, al de la carga negativa y al de la carga positiva. Esto hace que cuando yo hablo de un potencial del dipolo y son magnitudes escalares, yo digo que es la suma de los dos potenciales. Como hay un análisis matemático bastante complejo que no les interesa, lo único que puedo decir es que se llega a una ecuación representativa de este dipolo que yo he dibujado a la derecha, negativa a la cola, positiva a la cabeza, que va a ser equivalente a esta expresión. Repito, esto es un dato colorativo porque no les voy a tomar el desarrollo de la fórmula. Sí necesito que sepan que el potencial del dipolo eléctrico va a depender de la influencia de estas dos. Entonces, yo puedo tener el dipolo eléctrico acá y esto me está generando una perturbación acá alrededor. Si coloco una carguita de prueba, que puede ser un electrodo, una chapita metálica,
y mido la distancia desde ahí hasta la carga positiva, como esta distancia en la realidad, que puede ser el espesor, digamos, el espesor del miocardio o el vector, si lo analizo de la superficie, es el vector interfase, es muy chiquitito comparado de la distancia donde voy a poner el electrodo, que puede ser en mi hombro derecho o en mi hombro izquierdo. Prácticamente yo puedo reemplazar las dos distancias R1 y R2 por una distancia que voy a llamar R medio. R medio. ¿Por qué? Porque como esta distancia es tan pequeña, prácticamente R1 y R2 se consideran paralelas. Por lo tanto, cuando yo coloco R2 por R1 acá, si yo hago la suma de esto, me va a quedar R cuadrado. Le voy a poner R medio al cuadrado. La otra cosa, es importante el ángulo de observación. ¿Cuál es el ángulo de observación? Es el ángulo formado por esa línea media desde el electrodo hasta el vector dipolo. Y ese ángulo de observación lo voy a llamar tita. Este ángulo tita es muy importante porque puede valer 90 grados, mayor de 90, menor de 90 grados. Entonces yo voy a tener tres análisis diferentes. Otra cosa, R1 menos R2 prácticamente es equivalente a una distancia media, prácticamente va a ser igual a esto, por la siguiente razón. Si yo proyecto este vector negro en esta línea, yo voy a tener esa flechita azul que estoy viendo. Le voy a llamar a esta flechita azul DM. ¿Por qué? Porque es lo mismo, prácticamente es equivalente a la proyección de D, que es esto, por el coseno de tita. Entonces, R1, esta, menos R2, me va a dar prácticamente esta distancia. Entonces, yo digo que puedo reemplazar R1 menos R2 por DM y me va a quedar esta expresión donde yo tengo el potencial del dipolo igual acá por la carga generadora por la proyección del vector dipolo en la línea media sobre R medio al cuadrado. Como dm es igual a d coseno de tita, lo reemplazo y luego yo digo que Q por D era el momento dipolar. Entonces me queda a mí que el potencial del dipolo va a ser igual a la constante K por el momento dipolar por coseno de tita sobre radio medio al cuadrado. Ahora, ¿qué nos importa a nosotros, sacando las matemáticas, y que esto lo he dado para que ustedes entiendan de dónde viene, pero qué me importa a mí que ustedes entiendan? El producto de K por Q por D, que es el momento dipolar, yo le voy a llamar K', y voy a decir que el potencial del dipolo va a ser igual a una constante K' por el coseno de tita sobre el radio medio al cuadrado. Esto es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Un dipolo va a generar un potencial en este electrodo, en esta carguita de prueba, dependiendo del ángulo de observación. Si yo tengo acá el electrodo, yo lo voy a ver al vector con un ángulo menor de 90 grados. Si yo estuviera acá chicos, yo trazaría la línea media hasta acá, lo vería al vector con un ángulo mayor de 90 grados. Entonces, cuando yo analice
dipolos cardíacos, dipolos eléctricos, va a depender de la línea media de observación desde el electrodo y del ángulo de observación. Para que se quede un poco más claro, yo les voy a dar este ejemplo. Este es el potencial del dipolo. Yo tengo acá un electrodo. Acá tengo un autito. Vamos a suponer que ese autito es el vector dipolo que yo estoy observando. Y que el electrodo son ustedes, que están parados. Y ustedes dicen, yo veo el auto con un ángulo determinado, θ, y lo voy a proyectar, porque ese es mi D medio, en mi línea de observación con esa flechita roja. ¿Con qué ángulo lo estoy viendo? Con un ángulo menor de 90 grados. Por lo tanto, el coseno de 90 grados va a ser positivo y yo voy a generar un potencial positivo en el dibujo. Tengo el auto ahora justo frente a mí. ¿Qué ángulo tengo? 90 grados. Entonces el coseno de 90 grados va a ser cero. Por lo tanto, el potencial registrado va a ser cero. Pero cuando el auto se aleja, yo lo estoy observando con un ángulo mayor de 90 grados. Por lo tanto, mi aparato va a registrar un potencial menor que cero. Fíjense ustedes, ahora como proyecto. Entonces, estas flechitas roja, nula y roja, que da negativo, están representadas en un registro. Esos potenciales son los que mide mi aparato. Depende del punto de observación. Este vector, chicos, puede ser un autito que se desplaza y que va ocupando distintas posiciones y mi ángulo de observación va a ir variando hasta que se aleje. Lo mismo pasa con el vector dipolo que avanza en la aurícula y va avanzando y el electrodo va a ver ese avance y lo va a registrar. Fíjense ustedes ahora cómo vamos a seguir. Nosotros observamos otra vez el autito, miren ustedes, en un tiempo 1, pero yo he puesto acá 3 o 2 electrodos. Miren, primer electrodo, ¿cómo ve el autito? Lo ve con un ángulo mayor de 90 grados. Lo vamos a proyectar, quiere decir que el electrodo va a generar o va a registrar un potencial en ese tiempo 1 negativo. Y el aparato me va a hacer ese dibujito. Acá tengo otro electrodo, el azul. Va a ver el mismo auto, pero lo va a ver con un ángulo, fíjense, menor de 90 grados. Por lo tanto, el electrodo azul me va a registrar o me va a generar un potencial o una variación de potencial que es positiva e importante, menor de 90 grados. Sigamos, nosotros vemos que sigue otro electrodo, el verde, en otra posición. Yo ahí tengo, fíjense ustedes, que el electrodo verde observa al vector azul con un ángulo más chiquito de 90 grados. Por lo tanto, va a registrar en ese mismo instante un potencial verde más alto. Sigamos, vamos a poner el auto acá. ¿Qué le pasa ahora al electrodo 1? El electrodo 1 lo va a ver con un ángulo mayor de 90 grados, pero más grande, más lejos. Entonces vamos a tener una flechita roja así. El electrodo 2, fíjense, lo vamos a tener positivo, pero con un ángulo menor de 90 grados, pero un poco menor la proyección. Vamos al electrodo verde y acá observen,
también positivo, pero un poco menor. Vamos a otro instante, el instante T3. El auto avanzó y ahora, fíjense, el electrodo 1 lo registra bien negativo, el electrodo 2 lo va a registrar, en este caso, negativo, y el electrodo 3 lo va a observar, en este caso, fíjense ustedes, positivo, pero más chico. En otra situación, nosotros podemos analizar esto rápidamente para que ustedes comprendan cómo actúa el electrocardiógrafo. Acá tengo yo un electrodo, tengo el otro electrodo, y yo voy a mirar el electrodo 1 y el 2 van a ser como observadores del autito que se está moviendo. Entonces, yo tengo este electrodo 1 menor de 90 grados, va a dibujar la flechita que vemos ahí. El electrodo 2 menor de 90 grados, importante. Sigamos avanzando. Miren el electrodo 1. Lo ve la cola, mayor, negativo. El electrodo 2, fíjense, lo ve con un ángulo menor de 90 grados. Lo dibuja positivo. Se alejó más. El electrodo 1, ¿cómo lo va a registrar? Con un ángulo mayor de 90 grados, más negativo. Y el electrodo 2, ¿cómo lo va a registrar? Con un ángulo menor de 90, pero más chico. Y al final, en la última posición, 1, fíjense ustedes, negativo, pero un poco más chico. Pero el electrodo 2, acá, lo va a ver negativo, pero un poco más chico. ¿Qué hace el aparato? El aparato une esas puntas y dibuja el registro. Ese es un registro de un instante y ese es el otro registro de lo que ve en otro instante otro electrodo. ¿Por qué les aclaro esto? Porque este autito perfectamente puede ser el vector representativo de la despolarización que nació en la aurícula y que se está propagando perfectamente hacia el haz de Higgs, por ejemplo. ¿Está? Entonces, recuerden que el electrodo que yo pongo, 1 y 2, están registrando potenciales de dipolo, proyectando sobre su línea de observación en función del ángulo con el cual yo estoy observando el evento. Aparece otra cosa. Como yo no tengo no puedo observar un solo dipolo, sino que observo un área determinada. Yo acá puse un ejemplo. Supónganse que son ustedes estudiando y ustedes estudian con una iluminación determinada. Bueno, acá se ve que esta lámpara ilumina un círculo, una superficie determinada. Yo digo entonces, esta es la superficie iluminada, la zona iluminada. Ahora, ¿cuál va a ser el ángulo de observación que ustedes tengan? Ustedes van a leer así, pero en su cerebro, para poder leer mejor, lo que hace es proyectar esta superficie como si estuviera perpendicular a la línea de observación. Esto es como si yo estudiara con una tril. Entonces, si esta superficie yo la represento con la letra S, perdón, la superficie negra va a ser S'. Entonces, ese ángulo en el cual yo estoy enderezando la superficie para poder leer es el ángulo tita. Es el mismo ángulo de observación del fenómeno que nosotros hablábamos recién. Entonces, si yo proyecto más cerca esta superficie, voy a tener esta superficie que tengo acá, y a este ángulo, chicos, de un cono, que es el cono de observación, yo le voy a llamar
ángulo sólido y se representa con la letra omega. Repito, ese ángulo que representa el cono de observación, como si yo mirara a través de un agujerito de un cono, es la superficie que me va a cubrir el electrodo. Y ese ángulo es el ángulo sólido. ¿Está? Ahora, ese prima es S por coseno de tita. Es la proyección de S por el coseno de tita. Entonces, si yo tuviese, si esa superficie roja fuese una superficie donde hay un avance del frente despolarizante, como el que estoy viendo, negativo, sobre zonas en reposo, yo podría poner un vectorcito de interfase. Entonces ahí yo diría, el ángulo entre la superficie roja y la superficie negra es tita. Entonces, tita va a ser equivalente a la proyección de ese vectorcito en mi línea de observación. Por lo cual, lo que yo tengo que tener en cuenta y registrado es ese ángulo, que es el ángulo de observación. Entonces, el potencial del dipolo, yo lo calculo como K asterisco por coseno de tita sobre R2. Recuerden que el K asterisco era una constante. Pero si yo tengo una superficie llena de dipolos, multiplico acá por S. Entonces, este producto es lo que nosotros conocemos como ángulo sólido. Esto es un dato que se los doy para que ustedes comprendan lo que significa la funcionalidad de un electrodo, que puede ser la cabeza de este señor, que está observando una zona del corazón, que puede ser esto, cómo avanza el frente despolarizante. Este señor, a una distancia r del vector, va a generar un potencial que lo va a registrar. Y esa generación va a depender de su ángulo de observación, es decir, de la superficie que abarca, del ángulo θ, que es el ángulo con respecto a la línea media y las cargas positivas del vector dipolo, y entonces nosotros vamos a tener en cuenta que cuando hay una lámina de dipolos, va a depender el potencial del ángulo sólido de la misma. Entonces, nosotros vamos a observar, por ejemplo, que si yo tengo un casquete, que puede ser una aurícula, una parte del corazón, yo tengo cargas negativas que avanzan sobre zonas en reposo. Recuerden que estas cargas negativas son superficiales, por dentro serán positivas, y estas positivas, por dentro está la negativa correspondiente. Entonces yo puedo decir que este electrodo, que es el observador del evento del casquete, tiene un cono de observación de este tipo. Esto es lo que está registrando el electrodo. En otras palabras, todas estas cargas dentro del cono son las que generan potencial en este electrodo. Entonces, la línea media de este cono de observación me permite ver a mí los infinitos vectores dipolo. Entonces yo elijo un vector dipolo representativo de los millones de dipolos, que es el que me va a generar o me va a representar el frente de avance de despolarización, que son vectores superficiales en la interfaz. Este ángulo, chicos, es el ángulo sólido. Y el ángulo con el cual yo analizo la línea media
de observación con la dirección de las cargas positivas es el ángulo θ. Entonces, yo tengo que el potencial del dipolo va a ser igual a K asterisco por la superficie que estoy observando por el coseno de θ sobre radio medio al cuadrado. Y acá aparece algo interesante. Por ejemplo, ¿por qué yo digo acá que el potencial de este dipolo para este electrodo va a dar un dibujo negativo? O sea, va a dar una deflexión negativa. Porque el ángulo de observación θ es mayor de 90 grados. Pero miren, si pongo otro electrodo acá, este otro electrodo, trazo directamente la línea media, va a observar el vector dipolo con un ángulo mayor de 90 grados, también me va a dar un registro negativo, más grande inclusive. Pero cuando yo cambio la posición del dipolo, lo pongo acá, este dipolo lo va a ver al vector con un ángulo menor de 90. Por lo tanto, este dipolo, este electrodo, me va a registrar un potencial de dipolo positivo. En otras palabras, donde yo ponga el electrodo, va a registrar un dibujo que puede ser positivo o negativo, o sea, deflexiones positivas o negativas. Por ejemplo, yo acá tengo un corazón que se está despolarizando. ¿Dónde se está despolarizando? Nosotros tenemos cargas negativas que avanzan sobre cargas positivas. Miren lo que pasa. Este electrodo tiene esta superficie de observación. Y acá tenemos el vector dipolo representativo de lo que está viendo este electrodo. Bueno, ¿qué registra? Un potencial negativo. ¿Por qué? Porque le ve la cola al vector. Este electrodo le ve la cola al vector. O, de otra forma, este vector tiene una observación con respecto al electrodo, un ángulo mayor de 90 grados, por lo tanto el potencial va a ser negativo. Pero miren qué pasa si yo coloco otro electrodo acá. Este observador va a ver el mismo vector, pero con otra área de observación. Entonces, el mismo vector lo va a ver proyectado y lo va a ver con un ángulo menor de 90 grados, lo cual yo voy a tener potenciales positivos. ¿Está? Esto hace que nosotros tengamos en un registro dibujos con deflexión positiva o negativa que va a depender de la observación. Acá hay otra cosa. Nosotros, como yo les dije recién, observamos lo que pasa en la superficie, pero en realidad estamos viendo lo que pasa en la membrana. Por ejemplo, yo acá tengo una célula cardíaca en reposo. Tengo un electrodo y me abarca esta zona. Ahora, ¿qué va a registrar este electrodo? Y este va a registrar el potencial provocado por estas cargas, positivo, más estas cargas. Entonces, el potencial registrado acá es la suma de las dos áreas que está viendo. Pero como se van a colapsar, digamos, positivo con negativo se compensan, me da cero. ¿Qué registro? Nada. Vamos a otra célula, donde ya hemos iniciado la despolarización. Miren donde pongo el mismo electrodo. Miren esto. Esta flecha roja está indicando que este dipolo acá, superficial, se empieza a mover. Entonces yo tengo un vector rojo, que es el dipolo superficial, y un vector turquesa que me indica hacia dónde está yendo la despolarización. Miren ustedes, este electrodo tiene un área de observación, cuando lo sigue, que va a ser así. Va a tener cargas positivas que generen en él potencial positivo.
Y también acá abajo cargas positivas que generen en él más potencial positivo. Por lo tanto, va a registrar un potencial positivo. Si esto continúa en el tiempo, lo puedo dibujar así. Si esta célula sigue despolarizándose, miren cómo hemos avanzado. El mismo electrodo en el mismo lugar. Ahora, para seguir el vector de despolarización, miren chicos, tiene que abarcar esta zona, cargas negativas que le van a generar potenciales negativos. Por lo tanto, yo voy a tener potencial negativo acá, potencial negativo generado por estas cargas. Conclusión, que este electrodo me va a registrar deflexiones negativas en el tiempo. ¿Por qué? Porque él, cuando el vector pasa para acá, le está viendo la cola o lo está observando con un ángulo mayor de 90 grados. Una vez que la célula se despolarizó por completo, el mismo electrodo, chicos, no va a haber nada. ¿Por qué? Porque se va a compensar potencial negativo, potencial positivo. Conclusión, el dibujo se termina. Toda esta parte inicial comienza la despolarización, punto de inflexión. No registra nada cuando pasa por acá y cuando continúa hacia la derecha se hace negativo porque este electrodo acá le está viendo la cola al vector. Cuando termina no hay registro de potencial, por lo cual cerramos el dibujo. Ahora, terminó la despolarización. ¿Qué registro? Un punto cero que va a ser este. O sea, no tengo deflexión. Esto que se ve acá es una angiografía por tomografía en un paciente de 52 años. Yo quiero que observen el tórax como un conductor volumétrico. Nosotros ahí vemos que el torso en realidad no es uniforme, varía en la función de los tejidos circundantes. Está el corazón, están los pulmones, hay líquido, hay sangre, hay vasos. Esa variación la vamos a observar en las deflexiones del electrocardiograma. Por ejemplo, yo puedo tener los pulmones hiperinflados o puedo tener edema, puedo tener deflexiones pequeñas. Pero ¿qué ocurre? El pulmón solamente me brinda una resistencia de 20 ohmios por metro. El hueso, una resistencia muy alta. La grasa, una resistencia un poco menor. La resistencia en la sangre, un poco menor. Y la resistencia propia del miocardio para las fibras en paralelo o perpendicular tiene también su valor. Por lo cual, cada vez que yo quiera medir los potenciales, han tenido desde la generación hasta la superficie corporal, donde está el electrodo, una pérdida de energía. Por eso es que yo necesito amplificar las mediciones para poder leer un valor determinado. Vamos a ver ahora cómo manejamos ese tórax. Yo acá tengo el tórax como un conductor volumétrico. Observamos el campo eléctrico generado por el corazón, teniendo en cuenta que nuestro tórax es anisótropo. ¿Qué significa? Que no es una esfera perfecta y que la conducción va a ser mejor en la dirección de las fibras perpendiculares a ella. ¿Está? Primero, la resistividad del tórax no es uniforme. Los tejidos teníamos, como recién les mencioné, distintas resistividades. Además, todo este tronco se lo considera conductor anisotrópico. ¿Qué significa? Que conduce mejor las corrientes en una dirección que en otra. La otra cosa, el tejido muscular, tanto cardíaco y esquelético, es anisotrópico y conduce mejor la corriente en la dirección y la orientación
de las fibras que en la dirección perpendicular a ella. Esto nosotros tenemos que en cuenta. ¿Por qué? Recuerden, conduce mejor el impulso en la dirección de las fibras que en dirección perpendicular a ella. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a considerar? Primero, que el torso carece de simetría esférica. Segundo, que tiene una extensión limitada. Tercero, yo necesito cuantificar esos potenciales. Entonces acá aparece otra vez nuestro campo eléctrico y aparece lo que dijo Einthoven. ¿Qué dijo Einthoven? Él va a tratar de facilitar este estudio ubicando este esquema eléctrico en un triángulo de tal forma que vaya con respecto desde las líneas isopotenciales negativas hacia las líneas isopotencial positivas. Entonces, nosotros vamos a tener un vector representativo de ese campo eléctrico generado por el corazón, que yo le voy a llamar eje eléctrico cardíaco. Repito, el eje eléctrico cardíaco es un vector representativo de este enorme campo eléctrico, donde tenemos el origen en las zonas de generación negativas y la flecha en las zonas que todavía están en reposo positivas. El corazón es una fuente enorme de dipolos. ¿Qué era la hipótesis de Einthoven entonces? Como Einthoven dijo, el corazón genera un dipolo, potencial de dipolo cardíaco resultante de la actividad eléctrica. Ahí lo tenemos. ¿Qué dijo también? La cola va a ser negativa porque toda esta zona está avanzando sobre zonas en reposo que van a ser positivas. ¿Qué otra cosa dijo? Registra variaciones de potencial representativo del avance de la despolarización. Eso es lo que tenemos que lograr. Y tercero, yo para poder hacer ese registro tengo que colocar electrodos. ¿Dónde? En el brazo derecho, en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda. De tal forma de conformar un triángulo equilátero que analice las diferencias de potencial en distintas regiones. Este sistema eléctrico conforma un sistema que es muy sencillo, que permite analizar, obviamente, cómo funciona nuestro corazón. Entonces, ¿qué hizo Einthoven? Einthoven le dio una polaridad arbitraria, negativo-positivo, negativo-positivo, negativo-positivo. De tal forma que estos sean diferencias de potencial, tenemos otra diferencia de potencial, que es una configuración bipolar. ¿Qué significa? Que entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, yo tengo una variación de potencial, que yo le voy a llamar derivación 1. Este triángulo representa las leyes de Kirchhoff. ¿Qué hacía Kirchhoff? Kirchhoff asumía como circuitos eléctricos, por lo tanto, es como si yo tuviese conectado el brazo derecho con el brazo izquierdo por un conductor. Entonces, yo de esta forma puedo registrar la variación del potencial entre dos vértices. Y esto sería lo que yo conozco como derivación 1 o diferencia de potencial 1. Entonces, les repito, estas diferencias de potencial generadas por el corazón, específicamente como una fuente de dipolos, yo las puedo registrar con dipolos superficiales.
acá y acá. Y puedo medir esa diferencia de potencial. Si eso yo lo puedo hacer, por ejemplo, conectando directamente, yo puedo perfectamente medir este potencial. Fíjense, yo tengo la derivación 1, que es una diferencia de potencial entre el potencial registrado por el brazo izquierdo y el potencial registrado por el brazo derecho. Tengo la derivación 2, que es una diferencia de potencial entre el potencial registrado en la pierna izquierda y el potencial registrado por el brazo derecho. Tengo finalmente la derivación 3, que es el potencial registrado por la pierna izquierda menos el potencial registrado por la pierna, perdón, por la pierna izquierda por el brazo izquierdo. Estas flechas que yo quiero que ustedes vean, fíjense, la derivación 1 con la positiva se une con el vector de 3, negativo, positivo, pero la de 2, para cerrar la polaridad, yo conecto negativo, positivo. Esto se aplica de acuerdo a Kirchhoff y dice que de esa forma la sumatoria de potenciales, de diferencia de potencial, de 1 más de 2 más de 3 va a ser 0. Entonces, eléctricamente, yo puedo conectar, reemplazar este corazón por un punto en el cual yo voy a considerar que estoy en la línea de potencial 0. Por eso es que la sumatoria de las variaciones de potencial tiene que ser 0 acá, que va a ser mi central terminal. ¿Por qué? Porque es la línea donde no se tocan ni las líneas de campo positivas con negativas. Entonces, yo tengo potencial de la central terminal, 0. ¿Qué dijo Einthoven? Entonces, la derivación 1, que es esta, más la derivación 3, fíjense, este vector rojo, flecha, cola, flecha, más el D3, menos D2, porque ese está invertido, me tiene que dar 0. Ese es el principio de Einthoven o ley de Einthoven que permite analizar el tórax humano como un circuito eléctrico donde el potencial en el punto exacto donde está el corazón es nulo. Entonces, nosotros decimos que estos potenciales, obviamente, yo los puedo poner, en vez de poner el electrodo en el brazo derecho, lo pongo en la muñeca derecha. Y uno diría, ¿por qué? No hay problema, porque los brazos se constituyen como un cable, como un conductor. Entonces, si yo esta configuración la represento así, yo tengo un señor donde le he puesto el electrodo en el brazo derecho, recuerden, muñeca derecha, el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Y esto, como yo quiero que ustedes vean, es una descarga a tierra. Entonces, yo tengo el punto, recuerden ustedes que el punto donde yo tengo el corazón, yo voy a considerar central terminal y el potencial de la central terminal va a ser 0, porque estoy justo en la línea del 0 potencial. Entonces, yo tengo de 1 más de 3 igual a de 2. Yo voy a tener brazo derecho negativo, brazo izquierdo positivo. El electrodo explorador, que va a ser el que yo quiero, siempre va a ser positivo, con un borne positivo. Entonces yo tengo esta diferencia de acá hasta acá, de acá hasta acá, de 1, estaría representado el circuito por la línea roja, va a ser potencial del brazo izquierdo menos el derecho. Si vamos al
Fíjense, tengo acá negativo y el explorador positivo. Yo voy a tener D3. D3 va a ser potencial en la pierna izquierda menos brazo izquierdo. Tengo D2 potencial en pierna izquierda menos brazo derecho. Entonces yo tengo el mismo hombrecito, pero ahora yo voy a lograr medir con el aparato lo que pasa entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Yo mido este vector, esta derivación, PL menos BR. ¿Qué estoy mirando cuando yo tengo el aparato desde arriba y miro, obviamente, al corazón? Estoy viendo la pared lateral baja del ventrículo izquierdo, porque el corazón está horizontalmente en una posición ligeramente hacia atrás, hacia la izquierda, hacia abajo. O sea que lo que yo veo desde arriba es la pared lateral. La derivación 3, BF menos BL, me permite ver a mí, conjuntamente, y la derivación 2, me permite ver a mí pared inferior, la derivación 3 del ventrículo izquierdo. Ahora, yo puedo tener un registro monopolar. El mismo caso, pero ahora yo no voy a analizar dos terminales, yo voy a analizar una. Voy a tener la central terminal 0 igual, pero yo voy a analizar vale, cuánto vale el potencial medido en el brazo derecho solamente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vino otro investigador, Wilson, introdujo una modificación, realizó un cambio en las conexiones y dijo, conectemos todas las extremidades a una central terminal. Fíjense, miren, miren. Todas las terminales a una central terminal, de tal manera que como este potencial está acá, es cero, me va a quedar la variación de potencial, va a ser BR, BL y BF. O sea, en otras palabras, la receta para poder medir un potencial fue armar la variación de potencial entre el miembro en cuestión, sea brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda, con respecto a al potencial central, donde es cero. Ahora, ¿cómo uno puede analizar esto? Fíjense, si yo digo que en el centro, en este triángulo, y según dijo Einthoven, esas variaciones de potencial son cero, es lo mismo que yo diga BR más BF más BL es cero. Si yo construyo el hombrecito, le conecto el electrodo en el brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda, con la central terminal, yo voy a observar que el electrodo explorador me va a permitir determinar cada potencial. Entonces, por ejemplo, BR yo lo podría calcular despejando y tengo menos BL más BF. BL menos BR más BF y BF menos BR más BL. En otras palabras, BR, BF y BL son muy pequeñitas, pero están midiendo o representando lo que es el potencial, el registro de potencial monopolar. ¿Está? Recuerden ustedes que nosotros vamos a trabajar con registros que sean palpables. Entonces vino otro científico, Goldenberger, que dijo, vamos a amplificar esos registros. Y para simplificar esos registros, ¿qué tuvo que hacer? Hizo una conexión. En vez de tener una central terminal, perdón, todos conectados a una central terminal, él dijo, vamos a conectar dos con la central terminal y luego medimos en la extremidad que deseamos. Por ejemplo, yo conecté
BL con BF, armé un circuito aparte y lo conecté con el brazo derecho. Y así yo dije, el delta BR con respecto a CT va a ser ahora BR menos CT, pero ahora BCT, ahora BCT va a ser igual, obviamente, a un promedio de las otras dos extremidades. Por lo cual, si yo reemplazo, me va a quedar a mí, trabajando matemáticamente, lo que se conoce como amplificada BR, ABR, que es 3 medios prácticamente de BR. O sea que cuando yo armo un circuito aparte entre los otros dos y después vinculo o mido la del brazo en cuestión, yo tengo un valor mayor, lo que sea que puedo evaluar perfectamente el registro monopolar que antes era pequeño. Si esto lo hago para BL, hago lo mismo, vinculo BR, BF y me va a dar a mí, por ejemplo, 3 medios de BL. O sea, el valor de amplificación va a ser 3 medios. Si lo hago para la pierna izquierda, voy a amplificarla, me va a quedar 3 medios de BL. Esto, chicos, muestra cómo el aparato trabaja cuando registra, cómo amplifica. ¿Está? Pero aparece otro investigador vinculado al tema, que es el señor Wilson, y dijo, perfecto, esto que ustedes están haciendo hasta acá, la derivación bipolar, la derivación eh, monopolar, me da una imagen frontal del corazón, pero yo necesito verlo en plano horizontal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a tomar el corazón, lo voy a cortar como si fuera el tórax, perdón, como si fuera una sierra dividida, y voy a colocar 6 electrodos en distintas posiciones, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Estos electrodos van a trabajar todos, obviamente, unidos a una central terminal que va a estar realizada, ejecutada como un promedio de las 3 monopolares. Es decir, la central terminal va a ser, el potencial de la central terminal va a ser 1/3 de BL más BR más BL. ¿Está? Entonces, ¿dónde pongo el primer electrodo? Segundo espacio intercostal, perdón, a ver, ahí está. Tenemos B1 y B2. Perdón, un segundo. Cuarto espacio intercostal derecho, B1, cuarto espacio intercostal izquierdo, B2. Esto me está midiendo a mí, ¿qué cosa? El septum y el ventrículo derecho. O sea, eso que registra el aparato en estos dos electrodos están midiéndome la parte mecánica eléctrica del septum y del ventrículo derecho. Después tengo B3, B4. Está obviamente entre las 2 y la 4, pero la B4 está en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Como van a ver ustedes, línea media clavicular. Obviamente, esto, B5 y B6, están bajo la axila. ¿Pero qué me mide B3 y B4? Pared anterior del ventrículo izquierdo. B5 y B6, línea axilar anterior. ¿Y qué me va a medir? Pared lateral del ventrículo izquierdo. Esto es muy importante, por favor. ¿Qué región ahora observa en el plano horizontal y en el plano frontal cuando yo hago un electro? Porque el electro sirve para algo,
para que el médico observe el electro y se dé cuenta de la región afectada. Por ejemplo, yo tengo acá un corazón, tengo las precordiales del plano horizontal, tengo las bipolares del plano frontal de 1, de 2 y de 3. Y tengo las monopolares, ABR, ABL y AB. ¿Qué es lo que mide, por ejemplo? Si yo leo la D3, la ADF y la D2, estoy viendo pared inferior del ventrículo izquierdo. Si yo mido solo B1, B2, estoy midiendo ventrículo derecho y septum ventricular. Si yo mido B3 y B4, estoy viendo pared anterior del ventrículo izquierdo. Y si yo mido ABL, B6 y B5, veo pared lateral del ventrículo izquierdo. Si veo la ABL, pared lateral alta. Si analizo B5, B6, la pared lateral baja. ¿Está? ¿Cómo hago el análisis del registro gráfico? Que es lo que vamos a ver en electrocardiografía. Yo tengo que ubicar en este triángulo de Einthoven o en el sistema exaxial, que es mover los ejes todos al centro, acá tengo la derivación 1, y darle una angulación, que recuerden ustedes que en este caso va a ser negativa en la superior, positiva en la parte inferior. ¿Por qué? Por la polaridad que le había dado Einthoven. Por ejemplo, si yo el eje 1 de 1 lo traslado al centro, tengo negativo acá, positivo acá. Si traslado, por ejemplo, D3 yo voy a tener, acá tenemos D3, voy a tener negativo acá, positivo acá. Y así sucesivamente. Esto yo lo voy a hacer así. Un ejemplo. Yo les puedo decir a ustedes, por ejemplo, del registro electrocardiográfico, yo saqué una derivación 1 determinada, que está marcada ahí con la flecha azul, y una derivación X, vamos a poner, yo ahí no sé dónde la vamos a poner, pero ustedes tienen este dato. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que bajar desde el extremo del vector una paralela a la línea central a cortar. ¿Qué voy a cortar? Yo tengo otra derivación de 2 que salió de mi electro, fíjense dónde la represento, y trazo la paralela al eje este que tenemos acá, ahí tenemos este eje, ahí, donde cortan las dos paralelas, 1 y 2, yo tengo el eje eléctrico. Pero yo puedo considerar también otra derivación de 3. Fíjense, cortan las 3 en un punto. Ahí, ese punto va a representar el eje eléctrico cardíaco. ¿Está? Si esto yo lo hago en el sistema exaxial de Bailey, vamos a tener de 1 la misma flecha azul, vamos a tener de 2, fíjense, es la misma flecha paralela en de 2, y vamos a tener de 3, fíjense como los he colocado, que es forma coherente. Trazo las perpendiculares a cada uno de los ejes, 1, 2, 3, donde se cortan va a estar el eje eléctrico, que es la flecha. ¿Está? Esto lo vamos a ver con profundidad en el tema de electrocardiografía. Por ejemplo, yo tengo un registro electrocardiográfico donde el complejo QRS, que tiene registros positivos de amplitud 0,8 milivoltios en D1 y ABF, la pregunta es, ¿entre qué ángulos está el eje eléctrico? Yo tengo, lo hago en los dos.
yo tengo de 1 a prácticamente y ABF iguales, 0,8 milivoltios. Entonces, ¿yo qué hago? 8 milímetros para D1, 8 milímetros para ABF. Trazo la perpendicular a cada eje, a D1 y a ABF. ¿Dónde cortan? Ahí tengo el eje. Lo quiero hacer, a mí me da acá entre 30 y 60 grados. Lo quiero hacer en el ex axial de Bailey. Entonces yo me voy a la derivación 1, tengo de 1, 8 milímetros. Me voy a BF, trazo 8 milímetros. ¿Qué hago? Perpendicular, perpendicular. Donde corta, yo tengo el eje eléctrico cardíaco. Otro ejemplo. Yo les doy ahora el eje. Tengo un corazón y tengo, por ejemplo, una BR de menos 8 milímetros. Lo pongo así. ¿Por qué lo pongo así? Porque si yo le estoy diciendo es negativo, significa que este electrodo lo está viendo negativo. Por ahí los alumnos me dicen, no, pero ¿por qué no apunta hacia el negativo? No, chicos, porque este no es un vector común. Este es un vector representativo de la despolarización. Entonces, la cola es negativa y la flecha es positiva. Tengo otro dato, ABL y ABF. Tengo ABL, que es menos 5 milímetros. ¿Cómo lo dibujo? Lo voy a dibujar así, porque si es negativo significa que este observador está mirándole la cola al vector. Lo está mirando con un ángulo mayor de 180 grados. Finalmente, ABL le va a ver la cola con un ángulo mayor. ABF, 9 milímetros, positivo. Significa que este observador lo va a ver con un ángulo más chico, lo va a ver positivo. Entonces, vamos a ponerlo así. ¿Dónde está el eje? Trazo las perpendiculares a cada derivación. Y tengo esto. Fíjense ustedes. ¿Dónde se cruzan las tres? Ahí. Esto, si yo lo hago en el sistema exaxial de Bailey, tengo lo mismo. Observe. ABR, ABL, perdón, acá es otro, discúlpenme. Tengo ABL 6 milímetros positivo. Tengo D2 positivo 8 milímetros. Entonces yo dibujo en D2 8 milímetros. ¿Dónde está el eje? Perpendicular a la flecha verde y a la flecha azul. ¿Dónde corta? Acá. Estas son las bases de interpretación para poder determinar dónde cae el eje cardíaco. Y el lunes nosotros vamos a ver si es normal o no es normal, qué significa, cómo relaciona. O sea, todo este teórico se basó para que ustedes interpreten de qué vamos a hablar el día lunes y qué es lo que nos dice un electrocardiograma. Acá hay otro ejercicio. Estos son ejercicios sacados del parcial. Por ejemplo, si yo tuviera un electrocardiograma donde el complejo QRS, que tiene registros positivos de amplitud menos 1,5 milivoltios, equivalen a 15 milímetros. En ABR, miren cómo lo he marcado, y de 2 milivoltios, o sea, casi 20 milímetros, de D3, miren cómo lo he marcado, trazo la perpendicular a cada eje y dónde va el eje cardíaco. Ahí. Si yo esto lo hago en el sistema exaxial de Bailey, miren ustedes dónde cae el eje. Es lo mismo, lo único que uso dos sistemas diferentes. Nosotros usamos esto porque es mucho más fácil para el alumno. ¿Está? Bueno. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Que ustedes puedan ubicar física y matemáticamente el eje eléctrico cardíaco para comprender qué nos informa el electrocardiograma. Bueno, con esto, niños, hemos terminado.
y espero que les haya quedado lo más claro posible, por lo cual cualquier cosita quedo a disposición. Les he subido un material complementario y una presentación en PowerPoint de la clase del viernes para que ustedes puedan trabajar este tema. Muchísimas gracias, nos estamos viendo, ¿eh?